No sé si alguna vez han sentido que una casa te observa, que no importa cuánto te alejes, siempre hay algo allá adentro que te jala. Pues esto me pasó, y no es algo que uno pueda olvidar tan fácil. Nunca fui de creer en cosas paranormales. Siempre pensé que lo que no podía explicar era simplemente algo que no entendía, hasta que me mudé a una vieja casa en el estado de Hidalgo. Tenía años queriendo irme de la ciudad, encontrar un lugar tranquilo para escribir y olvidarme un rato del ruido de la vida. Y fue justo por eso que acepté rentar esa casa, en un pueblo casi invisible, en los mapas llamado San Pedro de las Ánimas. La casa era grande, de esas que tienen un corredor de piedra, techos altos y puertas de madera pesada. Me la ofrecieron a un precio ridículamente bajo, lo cual debería haberme hecho sospechar. Pero en ese momento, lo único que me importaba era escapar del caos. Lo que no sabía era que me estaba metiendo directo en algo que no se parece a ninguna historia que hayas escuchado. La primera noche fue rara. No tenía muebles aún. Solo una colchoneta inflable, mi laptop y un par de cosas personales. El silencio era abrumador. No había ni grillos, ni perros, ni nada. Solo ese viento que pasaba por los corredores, como si alguien respirara suavecito en el oído. Shh, shh. Dormí mal, no por miedo, sino por la sensación de estar acompañado. No lo puedo explicar bien, pero era como si alguien más compartiera el cuarto conmigo. En la madrugada, escuché un murmullo, muy bajito, apenas perceptible. Me levanté, pero no vi nada. Lo atribuí al cansancio. Al día siguiente, fui al centro del pueblo. San Pedro era pequeño, con apenas una tienda de abarrotes, una iglesia y una plaza con bancas rotas. Pregunté a un señor sobre la casa y lo único que me dijo fue: ¿te rentaron la de los Mendoza? «Mm, ¿y ya dormiste ahí?». Me dio una media sonrisa rara, como de lástima. No insistí. Esa noche ya tenía más cosas conmigo. Una cama, una lámpara vieja que parpadeaba a veces y mi grabadora de audio que usaba para hacer notas. Desde que llegué sentía una presión en el pecho, como si el aire estuviera más denso. Me costaba respirar profundamente sin sentir una especie de rechazo, como si el mismo lugar no quisiera que yo estuviera ahí. Y luego vino la primera vez que lo escuché claramente. No fue un sonido, fue una voz, susurrada, pegada a mi nuca. «No debiste venir». Me congelé. Sentí un escalofrío que me paralizó por completo. Volteé en seco, pero no había nadie. Solo la lámpara parpadeando. Y ese susurro como si aún flotara en el aire. No debiste». Quise convencerme de que fue mi mente. Tal vez un eco, tal vez el viento, pero esa voz tenía intención. No fue un sonido al azar, era un mensaje. Me fui a dormir como pude, cerrando la puerta con llave y poniendo mi mochila contra ella, como si eso sirviera de algo. En la madrugada volví a oírlo. No uno, sino varios. Susurros mezclados, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo, pero sin decir palabras claras. Solo murmullos. Shh, shh, shh. Me tapé los oídos, pero los escuchaba adentro de mi cabeza. ¡Adentro! Pasó algo peor la tercera noche. Me despertó un golpe seco. ¡Pah! Como si algo pesado hubiera caído en el pasillo. Me levanté con el corazón latiendo en la garganta. Salí con la lámpara en mano y lo vi, una silueta. Una mujer parada al fondo del corredor. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, pálida, los ojos vacíos y algo colgándole del cuello. Parecía una cuerda rota. Me quedé helado. No sé cuánto tiempo pasó. Parpadeé y ya no estaba, pero el olor a humedad se volvió más fuerte, como si hubiera estado parada ahí de verdad. Esa noche
Dormí con todas las luces encendidas. Empecé a investigar. Pregunté de nuevo en el pueblo, esta vez con más insistencia. Una señora mayor, doña Mariana, me dijo, ahí vivía la familia Mendoza. La mamá se volvió loca, mató al esposo. Después, se colgó en el pasillo. Me lo dijo como quien cuenta que va a llover, sin drama, sin emoción, y agregó, dicen que se quedó esperando a sus hijos, que su alma sigue llamándolos. Todo tenía sentido. Esa silueta, la cuerda, el pasillo, los susurros. ¿Era ella? ¿Estaba atrapada ahí? Pensé en irme. De verdad lo pensé, pero había algo que me detenía. No sé si fue la casa misma o una obsesión rara por entender qué pasaba. Me prometí quedarme una semana más, solo una semana. Puse cámaras, grabadoras, luces en todos los cuartos. Buscaba una explicación. La primera noche de grabación capté algo. No imágenes claras, pero sí sonido. A las 3:12 de la mañana se escuchó una risa suave, femenina, una risa que fue cortándose poco a poco. Y después, un susurro nítido. Te estoy viendo. Me dolió la cabeza al día siguiente. Me sangró la nariz sin razón. Las cámaras parpadeaban solas. Una se apagó, otra se trabó, pero la grabadora seguía activa. Cada noche, más susurros, más frases, más ruidos como pasos, golpes suaves en las paredes y gemidos apagados. Empecé a sentirme diferente, como más cansado, más irritable. Me costaba distinguir entre sueño y realidad. Un día desperté con las manos llenas de tierra. Había caminado dormido. Fui al patio trasero y había marcas, como si alguien hubiera estado cavando con las uñas. Mis uñas estaban rotas. Una noche soñé con ella, con la mujer. Estaba de espaldas, peinando su cabello largo frente a un espejo. No me veía, pero me hablaba con una voz muy tranquila. No vas a irte, no todavía. Cuando se volteó, tenía la mitad del rostro quemado, despierto sudando, ahogado, con el corazón latiendo como loco. Al día siguiente, vi algo tallado en la madera de la entrada. No estaba antes. Era una palabra, ayúdala. Lo más inquietante, la letra era la misma que la mía. Me empecé a volver loco, o eso sentía, pero algo dentro de mí me empujaba a entender qué quería esa mujer. Si estaba atrapada, ¿cómo ayudarla? ¿Qué quería decir con esos susurros? ¿A quién esperaba? Empecé a buscar registros. Fui a la parroquia, busqué en los archivos. Encontré un acta de defunción de una tal Antonia Mendoza, fechada en 1968. Ahorcada en su casa, vi una foto vieja y era ella. Era la mujer del pasillo. Esa noche fue la peor. Justo después de ver la foto en la parroquia, regresé a la casa con la cabeza dando vueltas. Ya no podía fingir que todo era casualidad. La mujer del pasillo no era un fantasma inventado, era Antonia Mendoza. Y lo que fuera que seguía ahí, no estaba descansando. Algo en esa casa no dejaba que se apagara del todo. Entré decidido a entenderlo. Con miedo, sí, pero también con una necesidad extraña de llegar al fondo. Llevaba en la bolsa una pequeña cruz que me dio doña Mariana y un frasco de agua bendita. Me dijo, si la escuchas otra vez, no corras. Pregúntale qué quiere. Esa noche, todo fue más silencioso. Un silencio incómodo, como si la casa estuviera esperando algo. Me senté en la sala, dejé la lámpara encendida y puse la grabadora sobre la mesa. A la 1:47 de la mañana, sin previo aviso, un frío me subió por la espalda. Me puse de pie. No había viento. Las ventanas estaban cerradas, pero lo sentí clarito, como un hielo en la nuca. Brr. Y luego la escuché. Su voz. No me ignores. No grité. No me moví. Respiré profundo como me dijo la señora. ¿Qué quieres?, pregunté en voz baja. No hubo respuesta inmediata.
Solo ese murmullo que recorría las paredes, como si la casa entera respirara conmigo. Me acerqué al pasillo, y ahí estaba de nuevo. Antonia, de pie, sin moverse, esta vez más cerca. Ya no parecía amenazante. Se veía triste, cansada, la cuerda colgando, sus pies casi tocando el suelo. Me atreví a hablarle de nuevo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te retiene? Sus labios se movieron, pero no habló. Dio media vuelta y caminó lentamente hacia el fondo del pasillo. La seguí. Pasé junto a una pared agrietada, vieja, con humedad. De pronto, un crujido. ¡Crack! Se abrió un pedazo de la pared. Detrás había un hueco, un compartimento de madera podrida. Dentro, una caja de lata oxidada. La saqué con cuidado. Tenía candado. Lo rompí con un cuchillo de cocina. Adentro encontré cartas, muchas, escritas a mano por niños, firmadas por Carlos y Eugenia. Decían cosas como: «Mamá, ya nos vamos con papá. Él nos cuida. No llores. Te queremos». Otra decía: «Perdónanos por dejarte. No queríamos». Y la última: «Volveremos pronto. Espéranos». Sentí un nudo en la garganta. Antonia no los había matado. Sus hijos escaparon. Se fueron con el padre, pero ella los esperó toda su vida. Y cuando no volvieron, se quitó la vida pensando que la habían abandonado. Las piezas encajaban, los susurros, el llanto, el odio, la espera eterna. Volví al pasillo. La vi otra vez. Le mostré las cartas, las dejé en el suelo. Se agachó lentamente. Tocó el papel. Lo vi claramente. Su mano lo rozó y el papel se movió. Ella susurró algo. No entendí bien, pero sonó como «los perdono». Luego desapareció. Así, sin dramatismo, sin ruido. Solo se fue. Pensé que todo terminaría ahí, que al fin descansaría, pero estaba equivocado. Al día siguiente, la casa estaba rara, más liviana, sí, pero aún con una energía extraña. Decidí quedarme unos días más para asegurarme. Grande error. Esa misma noche, otra voz me despertó. No era la de Antonia, era una voz más grave, más dura, masculina. «Te metiste donde no debías». Sentí el cuarto completo temblar. Las ventanas vibraron, la lámpara se apagó. Me levanté de golpe, con la piel erizada, el corazón martillando. «Pum, pum, pum, pum». «¿Quién eres?», grité, con la cruz en alto. No hubo respuesta, pero sentí una presencia fuerte, distinta, una rabia contenida, como si alguien me observara desde muy cerca, pero sin dejarse ver. Las cámaras grabaron todo. Al revisar los archivos, vi algo escalofriante. En uno de los marcos de la puerta apareció una figura negra, con ojos rojos, solo por 3 segundos. Pero ahí estaba, nítida, inmóvil, mirándome directamente. Busqué más archivos, más registros. Descubrí que el padre de los niños, Julián Mendoza, fue acusado años después de abuso y desaparición. Lo atraparon en otro estado y murió en la cárcel, linchado por otros reos. Pero lo interesante no fue eso. Fue un testimonio que encontré entre las noticias viejas. Antes de morir, gritaba que su alma regresaría a terminar lo que empezó. Era él. ¿Era esa la presencia nueva que sentí? La casa había cambiado. Ya no era solo Antonia. Ahora había algo más. Algo que odiaba. Me di cuenta de que su espíritu no estaba ahí por accidente. La casa no lo quería expulsar. Lo protegía. La siguiente noche fue la peor. Me despertó el sonido de pasos fuertes. ¡Pa! 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 Como botas en la madera. Me levanté. Me armé de valor. Crucé el pasillo y en la sala lo vi. Una figura grande, encorvada, con la cara deformada por el odio. Tenía los mismos ojos rojos de la grabación. Corrí. Agarré el agua bendita. Le grité que se fuera. Le aventé el agua. ¡Pesh! La figura se desvaneció, pero antes de irse, gritó con una voz desgarradora: «¡Ella era mía!». Todo encajó. Antonia no estaba atrapada sola.
Él la tenía, la dominaba, la obligaba a quedarse, y cuando ella perdonó a sus hijos, rompió parte del lazo, pero no lo suficiente. Pasé el día siguiente cavando. En el patio, justo donde había visto marcas, encontré algo, una caja, con restos humanos. La policía vino. Confirmaron que eran los huesos del padre. Al parecer, Antonia lo mató y lo enterró ahí antes de colgarse. Ella lo detuvo. Lo había detenido hace años, pero su alma no descansó. Se quedó ahí, atado al odio, y ahora lo había despertado. Desde esa noche, supe que no podía quedarme más. La casa no era solo un lugar encantado, era una trampa, una prisión, para los que vivieron ahí y para los que se atrevieran a entrar. Me fui, cerré todo, entregué las llaves, pero al salir, juraría que la escuché una última vez. La voz de Antonia, lejitos, como un suspiro entre los árboles. Gracias, pero también sentí otra cosa. Alguien más, aún mirando, aún ahí. El odio no se entierra tan fácil.